La Segunda Guerra Mundial fue la primera guerra total, desdibujando la línea entre combatiente y civil. Representó el colapso moral de Occidente, industrializando la barbarie a una escala nunca vista. Su impacto resuena en las cenizas de ciudades como Dresde. ¿Qué lecciones crees que la humanidad aún no aprende de este conflicto? Dale like, déjanos tu opinión en comentarios. El entendimiento de este conflicto exige explorar las complejas interacciones entre la política interna de las naciones, sus ideologías radicales, el nazismo, el fascismo y el militarismo japonés, los avances tecnológicos que la hicieron tan mortífera y la brutalidad sistemática y planificada contra poblaciones enteras. La guerra no se limitó a los campos de batalla, abarcó la retaguardia, las fábricas, donde la producción masiva de armamento fue crucial, marcando la supremacía industrial de los aliados. El espionaje y las complejidades de la guerra de información, la propaganda omnipresente que deshumanizaba al enemigo y, trágicamente, los campos de exterminio, verdaderas factorías de la muerte diseñadas con eficiencia industrial. Es esencial reconocer que el conflicto fue impulsado por la voluntad deliberada y explícita de los regímenes del eje de destruir el orden mundial liberal y reestructurarlo basándose en principios raciales, de dominación imperial y la negación absoluta de los derechos humanos básicos, no una mera disputa territorial. El Tratado de Versalles de 1919, destinado irónicamente a asegurar una paz duradera tras la Primera Guerra Mundial, sembró involuntariamente las semillas de la futura contienda. La paz no fue conciliadora, sino punitiva. Las duras reparaciones impuestas a Alemania, calculadas en miles de millones de marcos de oro, la pérdida de territorios significativos, como la región del Sarre, rica en carbón, la desmilitarización de Renania y los territorios orientales, incluyendo el corredor polaco que dividía Prusia Oriental del resto del Reich, y la humillante cláusula de culpa de guerra, artículo 231, generaron un profundo resentimiento nacionalista y una sensación de injusticia y traición en amplios sectores de la población alemana, un sentimiento hábilmente y cínicamente manipulado por las fuerzas de ultraderecha. Este caldo de cultivo de humillación económica y política, exacerbado por la hiperinflación catastrófica de la República de Weimar a principios de los años 20 y la posterior Gran Depresión de 1929, fue explotado magistralmente por el ascenso de Adolf Hitler y su Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, Partido Nazi. Hitler, un demagogo carismático y un maestro pionero de la propaganda moderna, con figuras clave como Joseph Goebbels, prometió no solo restaurar la grandeza alemana y anular las cadenas de Versalles, sino también unir a todos los pueblos de habla alemana en un único y poderoso Reich de 1000 años, apelando a mitos de pureza racial. Su ideología, plasmada en Mein Kampf, Mi lucha, era un mosaico virulento de antisemitismo radical, anticomunismo virulento y expansionismo militar ilimitado. Para Hitler, la guerra no era solo inevitable, sino una purificación necesaria para obtener el Lebensraum, o espacio vital, en Europa del Este, lo que implicaba la subyugación total, la reubicación forzada y la eventual aniquilación o esclavización de las poblaciones eslavas, polacos, rusos, ucranianos, a las que consideraba racialmente inferiores, Untermenschen. El rearme alemán, a menudo realizado en secreto y en violación directa de Versalles, como la reintroducción del servicio militar obligatorio, fue el primer paso concreto hacia el conflicto. Simultáneamente, en Italia, Benito Mussolini había establecido el primer estado fascista del mundo en 1922, consolidando su poder con el título de Duce. El fascismo italiano promovía un nacionalismo agresivo y nostálgico del Imperio Romano, el culto incuestionable al líder y una implacable expansión imperial en el Mediterráneo y África, buscando convertir el Mediterráneo en un mare nostrum, nuestro mar. La invasión de Etiopía, Abisinia, en 1935, en clara violación de los principios de la ineficaz Sociedad de Naciones, y el uso documentado de armas químicas en esa campaña, gas mostaza, sirvieron como un ensayo brutal para la agresión fascista y expusieron al mundo la debilidad moral y operativa de las potencias democráticas que se negaron a tomar medidas decisivas aplicando sanciones simbólicas.
El eje Roma-Berlín, formalizado en 1936, solidificó la alianza entre estas dos potencias revisionistas con aspiraciones imperiales, a la que se unió Japón con el Pacto Anticomintern contra el comunismo internacional, sentando las bases del Pacto Tripartito de 1940. En el Pacífico, Japón, bajo el control creciente de una camarilla militar ultranacionalista y fuertemente influenciada por el sintoísmo estatal, que había marginado progresivamente al poder civil e incluso al emperador, aunque éste siguió siendo la figura divina del Estado, también perseguía un expansionismo radical. Este expansionismo estaba impulsado por la necesidad crítica de recursos naturales, petróleo, caucho, minerales, hierro, para su creciente base industrial y la creencia profundamente arraigada en su superioridad racial y su destino imperial, Hako Ichiu, o 8 esquinas del mundo bajo un solo techo. La invasión de Manchuria en 1931, estableciendo el estado títere de Manchukuo, y la guerra a gran escala contra China a partir de 1937, conocida como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, demostraron la ambición de Tokio de crear una esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Es crucial destacar que los crímenes de guerra cometidos por el ejército imperial japonés en China, como la atroz masacre de Nankín, donde murieron decenas de miles de civiles, y el uso de guerra biológica por la siniestra Unidad 731, anticiparon la brutalidad sistemática y la deshumanización que caracterizarían la guerra total en el Pacífico. La respuesta inicial de las democracias occidentales, principalmente Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, aunque este último se mantuvo en gran medida aislacionista hasta Pearl Harbor, fue la de apaciguamiento. El trauma demoledor de la Primera Guerra Mundial, la conciencia de las enormes pérdidas y la Gran Depresión, que había agotado los recursos económicos, hicieron que sus líderes fueran profundamente reacios a contemplar un nuevo enfrentamiento militar. La estrategia, liderada por el primer ministro británico Neville Chamberlain, se basaba en la creencia fatalmente errónea de que las demandas de Hitler eran limitadas y que al satisfacer algunas de ellas, principalmente la revisión del injusto Tratado de Versalles, se aseguraría la paz duradera. Esta política, si bien comprensible por el contexto, fue en retrospectiva un error de cálculo moral y estratégico que solo sirvió para envalentonar al dictador. Este apaciguamiento alcanzó su punto culminante y más infame en la Conferencia de Múnich de 1938. Allí, Gran Bretaña y Francia cedieron a la demanda de Hitler de anexionarse la región de los Sudetes de Checoslovaquia, una zona estratégica rica en fortificaciones defensivas y recursos industriales, basándose en el argumento de la autodeterminación alemana. Checoslovaquia, la única democracia funcional del centro de Europa, no fue invitada a su propia partición, simbolizando el abandono de una nación aliada ante el chantaje. Chamberlain regresó a Londres proclamando haber asegurado la paz para nuestro tiempo, una afirmación que la historia desmentiría en menos de un año. Hitler, lejos de detenerse, se sintió envalentonado por la debilidad occidental. En marzo de 1939 rompió sus promesas y ocupó el resto de Checoslovaquia, Bohemia y Moravia, estableciendo un protectorado y dejando claro que su objetivo no era la autodeterminación para los alemanes, sino la conquista total y el desprecio por los acuerdos internacionales. Fue este acto de flagrante ruptura de fe el que finalmente convenció a Gran Bretaña y Francia de la intención belicista y sin límites de Hitler y los llevó a garantizar la independencia de Polonia. El paso final hacia la guerra se dio con el Pacto Molotov-Ribbentrop en agosto de 1939, un pacto de no agresión sorprendente entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin. Ideológicamente opuestos, fascismo versus comunismo, la pragmática conveniencia y el cálculo estratégico se impusieron. Este acuerdo, que incluía un protocolo secreto demoledor para dividir Polonia y otras esferas de influencia en Europa del Este, incluyendo a los estados bálticos, liberó a Hitler de la amenaza inmediata de una guerra en dos frentes y le dio luz verde para su plan de invasión. Para Stalin, significaba ganar tiempo precioso para rearmarse tras las purgas masivas en el Ejército Rojo y, crucialmente, recuperar territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. La guerra comenzó a las 4:45 de la mañana del 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, ejecutada a través de la nueva y devastadora doctrina de la Blitzkrieg, o Guerra Relámpago. Esta estrategia,
Un contraste radical con la guerra estática de trincheras de la Primera Guerra Mundial combinaba la velocidad de las divisiones de tanques, Panzer, la infantería motorizada y el apoyo aéreo cercano, Stukas, rompiendo rápidamente las defensas enemigas en puntos clave y rodeando a las fuerzas estáticas. 2 días después, Gran Bretaña y Francia, honrando tardíamente sus garantías a Polonia, declararon la guerra a Alemania. Sin embargo, la ayuda efectiva a Polonia fue escasa y el país fue rápidamente derrotado y dividido entre Alemania y la Unión Soviética, que invadió desde el este el 17 de septiembre, cumpliendo las cláusulas secretas del pacto Molotov-Ribbentrop. Tras la caída de Polonia, siguió un período de 8 meses conocido como la Guerra de Broma, Phony War, o Sitzkrieg en el frente occidental, donde las fuerzas francesas y británicas esperaban detrás de la inmensa, pero estática, línea Maginot, mientras Hitler preparaba su siguiente jugada. Esta quietud terminó abruptamente en abril de 1940, cuando Alemania invadió Dinamarca y Noruega para asegurar el suministro vital de mineral de hierro sueco, crucial para la maquinaria de guerra alemana, y establecer bases navales cruciales para el combate en el Atlántico. El golpe decisivo llegó en mayo de 1940, con la invasión de Francia, Bélgica y los Países Bajos. En una maniobra audaz y sin precedentes, los Panzer alemanes, dirigidos por generales como Guderian y Rommel, evitaron la fuertemente defendida línea Maginot y atacaron a través de las supuestamente impenetrables colinas boscosas de las Ardenas, un movimiento inesperado por el alto mando francés, que aún pensaba en términos de guerra de trincheras. Las fuerzas aliadas fueron rápidamente flanqueadas y la fuerza expedicionaria británica se encontró atrapada contra el mar en Dunkerque. La Operación Dínamo resultó en una milagrosa evacuación de más de 338.000 soldados británicos y franceses, llevada a cabo por una flotilla improvisada de embarcaciones militares y civiles, un triunfo de la voluntad británica, pero dejando atrás todo su equipo pesado. Francia cayó el 22 de junio de 1940. Humillada y dividida en una zona de ocupación alemana y el estado títere colaboracionista de la Francia de Vichy. Este desastre dejó a Gran Bretaña sola, bajo el nuevo liderazgo de Winston Churchill, un hombre cuya elocuencia inquebrantable y voluntad de hierro se convertirían en el símbolo máximo de la resistencia democrática. La batalla de Inglaterra, librada principalmente en el aire durante el verano y el otoño de 1940, fue la primera gran derrota estratégica de la Alemania nazi y el primer revés a la Blitzkrieg. La Luftwaffe intentó destruir la Real Fuerza Aérea para obtener la superioridad aérea, un requisito previo esencial para la Operación León Marino, la invasión anfibia de Gran Bretaña. Sin embargo, fue repelida por la tenaz defensa británica, asistida por la red de radar Chain Home, que proporcionaba alerta temprana crucial, y los eficientes cazas, el Spitfire y el Hurricane. A pesar del Blitz, bombardeo sostenido de ciudades como Londres, Coventry y Liverpool, un acto de terror estratégico destinado a quebrar la moral civil, Hitler se vio obligado a posponer indefinidamente la invasión. Un giro crucial que impidió el colapso aliado en Europa Occidental y mantuvo viva la esperanza de la Gran Bretaña. Simultáneamente, el conflicto se extendió al Mediterráneo y el norte de África. Italia, bajo Mussolini, intentó sin éxito invadir Grecia y Egipto, demostrando la debilidad inherente de sus fuerzas y su falta de preparación logística, forzando a Hitler a desviar recursos preciosos para rescatar a su aliado en dificultades. El envío de los Afrika Korps bajo el mariscal de campo Erwin Rommel, el zorro del desierto, convirtió la campaña del desierto en una guerra de maniobra, logística y desgaste. No obstante, estas campañas, junto con la necesidad de invadir Yugoslavia y Grecia en abril de 1941 para asegurar el flanco y apoyar a Italia, Operación Marita, desviaron fuerzas vitales y, crucialmente, retrasaron en semanas la principal y fatídica ambición de Hitler, la invasión de la Unión Soviética. Dale like, suscríbete y comparte. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión masiva de la Unión Soviética, rompiendo el pacto Molotov-Ribbentrop y abriendo el frente más grande, brutal y sangriento de toda la guerra, donde se libraría el 80% de los combates terrestres alemanes y la mayor parte de las bajas. El objetivo no era solo militar, sino ideológico y genocida: la destrucción total del comunismo bolchevique
la eliminación del pueblo judío y la obtención de Lebensraum para la colonización alemana a expensas de la población eslava. La ofensiva inicial fue devastadora, capturando vastos territorios, incluyendo Ucrania y Bielorrusia, y haciendo millones de prisioneros soviéticos, la mayoría de los cuales morirían de inanición o maltrato deliberado, en lo que fue una guerra de exterminio racial sin cuartel. Sin embargo, la estrategia de la Blitzkrieg falló al no lograr el colapso total del Ejército Rojo antes del invierno ruso. La estrategia de tierra quemada soviética, la feroz resistencia, el inmenso tamaño del país que estiró las líneas de suministro alemanas hasta el límite y la llegada del gélido invierno, el general invierno, detuvieron a las fuerzas alemanas a las puertas de Leningrado, sometida a un asedio de 900 días. Moscú y Stalingrado a finales de 1941. Stalin fue capaz de movilizar las vastas reservas humanas y recursos industriales de la Unión Soviética, trasladando fábricas enteras, pieza por pieza, al este de los Urales, fuera del alcance alemán, manteniendo un flujo constante de tanques T-34 y cañones, mientras se beneficiaba del vital apoyo material del Lend-Lease estadounidense. Mientras la Wehrmacht se congelaba ante Moscú, en el Pacífico, las tensiones entre Japón y Estados Unidos por la expansión japonesa en el sudeste asiático, que amenazaba las Filipinas estadounidenses y las colonias europeas ricas en recursos, y el embargo total de petróleo estadounidense, una medida punitiva vital que asfixiaba la economía de guerra nipona, alcanzaron un punto de quiebre. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa devastador contra la flota estadounidense del Pacífico en Pearl Harbor, Hawái, creyendo erróneamente que paralizaría a Estados Unidos el tiempo suficiente para que Japón consolidara un vasto imperio. Este acto, lejos de lograr su objetivo a largo plazo, unificó a una nación previamente aislacionista bajo el lema «Recordad Pearl Harbor». Estados Unidos declaró la guerra a Japón el 8 de diciembre. 3 días después, Alemania, honrando su alianza con Tokio, en lo que muchos historiadores consideran su mayor error estratégico, ya que no estaba obligada a hacerlo, declaró la guerra a Washington. Este evento transformó el conflicto europeo en una guerra verdaderamente mundial, sellando la participación de las superpotencias en ambos teatros y, crucialmente, poniendo el inmenso músculo industrial y económico de Estados Unidos, el arsenal de la democracia, al servicio de la causa aliada, una capacidad de producción que el eje jamás podría igualar. El año 1942 marcó el punto de inflexión estratégico en ambos frentes principales, donde la marea de la guerra se invirtió permanentemente a favor de los aliados. La supremacía inicial del eje había terminado. En junio de 1942, la batalla de Midway fue una victoria decisiva para la Armada estadounidense. Mediante la intercepción y decodificación de las comunicaciones japonesas, gracias a la inteligencia ultra, específicamente la ruptura del código JN-25B, la US Navy tendió una emboscada, destruyendo 4 portaaviones pesados japoneses, el corazón de su fuerza de ataque naval. Esta pérdida, irreemplazable por la limitada capacidad industrial de Japón, paralizó permanentemente la capacidad ofensiva naval de Japón y marcó el inicio de la estrategia aliada de salto de isla en isla, Island Hopping, enfocada en llegar al territorio japonés. En Europa, la batalla de Stalingrado, de agosto de 1942 a febrero de 1943, fue el punto de inflexión más brutal y significativo, considerada el verdadero clavo en el ataúd de las aspiraciones alemanas en el este. La lucha urbana, casa por casa, se cobró millones de vidas de ambos bandos, pero finalmente la Operación Urano, un contraataque soviético masivo, rodeó por completo al Sexto Ejército alemán. La rendición de más de 91.000 soldados alemanes en Stalingrado fue un desastre moral y estratégico del que la Wehrmacht nunca se recuperó. El Ejército Rojo tomó la iniciativa estratégica y comenzó su inexorable, aunque costoso, avance hacia el oeste. Simultáneamente, en el norte de África, el mariscal de campo británico, Bernard Montgomery, detuvo el avance final de Rommel hacia el Canal de Suez en la segunda batalla de El Alamein en octubre de 1942, asegurando el acceso al petróleo de Oriente Medio. Poco después, las fuerzas estadounidenses y británicas desembarcaron en Marruecos y Argelia en la Operación Torch. Las fuerzas del eje en África del Norte, atrapadas en un movimiento de pinza, fueron aplastadas en mayo de 1943, despejando el camino para la invasión aliada de Italia,
el vientre blando de Europa que Churchill había defendido. A partir de 1943, el eje estaba en retirada en todos los frentes. La conferencia de Casablanca entre Roosevelt y Churchill en enero de 1943 acordó la política de rendición incondicional del eje, buscando evitar cualquier ambigüedad que pudiera revivir las teorías conspirativas alemanas, como la puñalada por la espalda, tras la Primera Guerra Mundial. La invasión aliada de Sicilia, Operación Husky y el sur de Italia en julio de 1943 condujo al derrocamiento de Benito Mussolini por el Gran Consejo Fascista y el rey Víctor Manuel III. Italia firmó un armisticio con los aliados en septiembre, pero fue inmediatamente ocupada por Alemania, Operación Axis, que desarmó a las tropas italianas y rescató a Mussolini como líder títere de la República Social Italiana en el norte. La campaña italiana se convirtió en un frente de batalla lento y brutal, montañoso y difícil, que drenó recursos alemanes, con batallas devastadoras como la de Monte Cassino. Mientras los aliados occidentales se abrían camino lentamente por Italia, la Unión Soviética continuó con sus masivas ofensivas en el frente oriental. La batalla de Kursk, en julio de 1943, la mayor batalla de tanques de la historia, terminó con una victoria soviética decisiva y puso fin a la capacidad de la Wehrmacht para lanzar ofensivas estratégicas a gran escala en el este. A partir de entonces, el Ejército Rojo, mejor abastecido gracias al Lend-Lease estadounidense y con una capacidad de movilización de tropas aparentemente inagotable, se convirtió en la fuerza dominante, empujando a los alemanes hacia el oeste con una brutalidad que reflejaba la ferocidad de la ocupación nazi. La apertura del segundo frente en Europa Occidental era un objetivo primordial de la diplomacia aliada, exigido con insistencia por Stalin desde 1942 para aliviar la presión sobre su frente. Finalmente, el 6 de junio de 1944, el día D, las fuerzas aliadas occidentales, bajo el mando supremo del general Dwight D. Eisenhower, lanzaron la Operación Overlord, un masivo asalto anfibio y aerotransportado a las playas de Normandía. A pesar de las feroces defensas alemanas, el muro atlántico y la masacre en Omaha Beach, los aliados lograron establecer una cabeza de playa. Tras intensos combates en el bocaje normando, setos densos y la crucial batalla de Falaise, donde se embolsaron miles de soldados alemanes, las fuerzas aliadas avanzaron rápidamente. París fue liberada en agosto de 1944. El éxito de Overlord significó que Alemania ahora se enfrentaba a la guerra en tres frentes, una situación estratégicamente insostenible. En el frente occidental, el último gran contraataque alemán fue la desesperada ofensiva de las Ardenas, Batalla del Bulge, en diciembre de 1944, un intento de Hitler de dividir las líneas aliadas y negociar una paz. La ofensiva fracasó ante la tenaz resistencia, agotando las últimas reservas de hombres y combustible de la Wehrmacht. El final de la guerra en Europa se aceleró en la primavera de 1945. Los aliados occidentales cruzaron el río Rin y avanzaron hacia el este, mientras el Ejército Rojo asaltaba Berlín. Hitler se suicidó en su búnker, Führerbunker, el 30 de abril de 1945. Su sucesor, el almirante Karl Dönitz, autorizó la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas el 7 de mayo de 1945, marcando el día de la victoria en Europa. La guerra continuó en el Pacífico, donde Japón se negaba rotundamente a rendirse, a pesar de las derrotas continuas, la destrucción de su capacidad naval y los bombardeos incendiarios devastadores sobre sus ciudades, como el de Tokio en marzo de 1945. La cultura militar japonesa promovía la lucha hasta el último hombre, Bushido, evidente en las brutales y costosas batallas de Iwo Jima y Okinawa en 1945, donde las tácticas Banzai y los ataques kamikaze causaron un elevado número de bajas aliadas. Las bajas prefiguraban un costo humano catastrófico para una invasión directa de las islas principales de Japón, Operación Downfall, estimada en millones. El nuevo presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, enfrentado a la perspectiva de una guerra prolongada, la inminente invasión soviética del lejano oriente y el deseo de poner fin a la guerra de forma decisiva para salvar vidas estadounidenses y acelerar el final antes de la total participación soviética, autorizó el uso de un arma recién desarrollada en el secreto Proyecto Manhattan, la bomba atómica.
El 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay lanzó la primera bomba atómica, Little Boy, sobre Hiroshima. 3 días después, Fat Man cayó sobre Nagasaki. Entre ambos ataques, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria. Operación Tormenta de Agosto. La combinación de la devastación atómica, una demostración de poder que superó cualquier defensa, y la entrada soviética al conflicto, convenció finalmente al emperador Hirohito de intervenir directamente en el proceso de rendición, un acto sin precedentes en la historia japonesa moderna. Japón anunció su rendición el 15 de agosto de 1945, y la firma formal tuvo lugar a bordo del acorazado USS Missouri en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945, poniendo fin oficial a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo un costo humano incalculable, estimado entre 50 y 85 millones de muertos, la mayoría civiles. La Unión Soviética sufrió las mayores pérdidas, estimadas en 27 millones, militares y civiles. La guerra fue un crisol de atrocidades masivas, pero también expuso el mal en su forma más sistemática e industrializada. El Holocausto, Shoah. El plan nazi de aniquilación racial, solución final, diseñado y ejecutado metódicamente por las SS, resultó en el asesinato de aproximadamente 6 millones de judíos, junto con millones de otras víctimas consideradas indeseables, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores políticos, en campos de concentración y exterminio como Auschwitz-Birkenau, Treblinka y Sobibor. La magnitud de esta atrocidad, junto con los crímenes japoneses en Asia, llevó a la creación de tribunales internacionales, como los juicios de Nuremberg para los líderes nazis y los juicios de Tokio para los líderes japoneses, que juzgaron a los principales líderes nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y el recién definido concepto de crímenes contra la humanidad. Estos juicios sentaron las bases del derecho penal internacional moderno, estableciendo el principio de que los líderes pueden ser considerados individualmente responsables por las atrocidades cometidas, incluso en tiempos de guerra. La guerra transformó permanentemente el orden mundial. El poder y la riqueza de las viejas potencias imperiales europeas, Gran Bretaña y Francia, fue destruido por la guerra y la deuda, impulsando un irreversible proceso de descolonización en África y Asia a lo largo de las décadas siguientes. Además, dos nuevas superpotencias emergieron, diametralmente opuestas en ideología y capacidad militar, incluyendo la posesión, por primera vez, de armas atómicas: Estados Unidos, capitalismo, democracia liberal, y la Unión Soviética, comunismo, totalitarismo. Esta bipolaridad dio paso a la Guerra Fría, un conflicto de tensión ideológica, geopolítica y de procuración militar que dominaría la segunda mitad del siglo XX. Europa quedó dividida por el telón de acero, una metáfora acuñada por Churchill. Alemania, el epicentro del conflicto, se partió en la República Federal de Alemania, oeste, capitalista, aliada de la OTAN, y la República Democrática Alemana, este, comunista, aliada del Pacto de Varsovia. La Guerra Fría se caracterizó por la carrera armamentística nuclear, la creación de alianzas militares antagónicas, OTAN y Pacto de Varsovia, y las guerras subsidiarias en lugares como Corea y Vietnam, manteniendo al mundo en un estado de paz armada. En un intento por evitar futuras catástrofes y fomentar la cooperación internacional, se creó la Organización de las Naciones Unidas en 1945, reemplazando a la fallida Sociedad de Naciones. Se diseñó para proporcionar una plataforma para la diplomacia global, la seguridad colectiva y la promoción de los derechos humanos, estableciendo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Paralelamente, instituciones económicas como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, creadas en Bretton Woods en 1944, fueron diseñadas para regular y estabilizar la economía global, evitar las prácticas proteccionistas de la Gran Depresión e impulsar la reconstrucción de las naciones devastadas. La Segunda Guerra Mundial fue, en esencia, una batalla épica por la supervivencia de la humanidad y los valores de la libertad y la dignidad frente a la barbarie del totalitarismo.
La derrota de los dictadores fascistas y nazis fue una victoria monumental, pero también dejó un mundo profundamente marcado por el trauma y que tuvo que aprender a vivir con la sombra permanente de la aniquilación nuclear. El legado de la guerra es una advertencia perenne sobre los peligros del extremismo, el nacionalismo desmedido, la ambición imperial y el fracaso de la vigilancia internacional, recordándonos que la paz es una construcción frágil que exige un esfuerzo constante, vigilancia democrática y un compromiso colectivo con la memoria histórica para evitar que la historia se repita. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.